Para nuestro proyecto final de la materia de bases moleculares y genética, decidimos enfocarnos y explicar el síndrome de Turner, que es una condición genética de origen cromosómico que afecta exclusivamente a individuos de sexo femenino. El equipo está conformado por Albarrán Vargas Andrea Fernanda, Aragón Suárez Melissa, Guzmán Bustos Silvia Viviana, López Álvarez Laura Camila, Reyes Castañeda Frida Marieli, Rojas Almanza Liz Montserrat y Vilchis Ruiz Samantha. El síndrome de Turner se caracteriza por la ausencia total o parcial del cromosoma sexual X y su cariotipo más común es 45X. Esta anomalía ocasiona un amplio espectro de manifestaciones clínicas, entre ellas talla baja, disgenesia gonadal, amenorrea primaria e infertilidad, así como malformaciones congénitas, específicamente a nivel cardiovascular o renal. A lo largo de este proyecto abordaremos dichos temas, incluyendo la definición, aneuploidías, en qué cromosoma surge la alteración, cómo se diagnostica, características, cuál es el sexo que lo padece, el tratamiento y cómo es la vida de una persona que lo desarrolla. Desde una perspectiva genética, este síndrome se clasifica dentro de las aneuploidías cromosómicas sexuales, siendo una de las pocas monosomías compatibles con la vida. En condiciones normales, los seres humanos presentan 46 cromosomas, organizados en 23 pares, de los cuales el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales. En caso de las mujeres, este par está compuesto por los cromosomas X, 46XX. Sin embargo, en el síndrome de Turner ocurre una alteración que afecta a este par, resultando en una configuración cromosómica anómala, cuyo cariotipo clásico es 45X, es decir, una monosomía completa del cromosoma X. Sin embargo, no todos los casos del síndrome de Turner presentan la monosomía pura 45X. De hecho, existen múltiples variantes citogénicas, incluyendo mosaicismos, por ejemplo 45X, 46XX o 45X, 46XY, donde coexisten dos o más líneas celulares con diferentes dotaciones cromosómicas dentro del mismo individuo. Isocromosoma del brazo largo del cromosoma X y XQ, una alteración estructural que implica la pérdida del brazo corto XP y la duplicación del brazo largo XQ. De lesiones parciales del cromosoma X, tanto en el brazo corto como en el largo, y anillos cromosómicos o translocaciones X autosoma poco frecuentes. Este tipo de alteraciones pueden originarse como resultado de errores en la meiosis, no disminución meiótica, en la gametogénesis o bien por errores mitóticos posigóticos que generan mosaicismo somático. Como consecuencia, las células somáticas del individuo presentan una dotación cromosómica alterada, lo que tiene implicaciones fenotípicas variables, dependiendo del grado y tipo de mosaicismo y de la región afectada del cromosoma X. Desde el punto de vista funcional, la pérdida del cromosoma X o de regiones críticas de este, particularmente del brazo corto donde se encuentra el gen SHOX, Short Stature Humbox, interfiere con múltiples procesos del desarrollo, específicamente en los ejes esquelético, gonadal, linfático, cardiovascular y renal. Cabe señalar que a diferencia del cromosoma X, que contiene genes esenciales para la diferenciación masculina, el cromosoma X alberga genes vitales que cumplen funciones en ambos sexos. Por ello, su pérdida completa, como en 45Y, no es viable en humanos. A pesar de tratarse de una alteración cromosómica de tipo numérica, el síndrome de Turner no puede ser heredado de forma mendeliana, sino que ocurre de manera esporádica y aleatoria, sin relación directa con antecedentes familiares ni edad materna avanzada, lo cual lo diferencia de otras aneuploidías como el síndrome de Down o trisonomía 21. En resumen, el síndrome de Turner es una entidad clínica y genética compleja, cuyo rasgo definitorio es la monosomía completa o parcial del cromosoma X en diferentes personas fenotípicamente femeninas. Esta condición compromete múltiples sistemas durante el desarrollo intrauterino
y postnatal, y se manifiesta con un amplio espectro fenotípico, determinado en gran medida por el tipo específico de alteración cromosómica presente. Aneuploidía. Aspectos generales. ¿Qué es una aneuploidía? Una aneuploidía es una alteración numérica de los cromosomas. Esto quiere decir que el individuo va a tener más o menos cromosomas que el número normal. En estas está la trisomía 2n+1, que es donde hay un cromosoma extra, por ejemplo, el síndrome de Down. También está la de doble trisomía 2+1, que es donde hay 2 cromosomas extras, pero en pares distintos. Al igual que en la monosomía 2n-1, que esto quiere decir que falta un cromosoma. En este caso sería el síndrome de Turner. Y ya por último sería el monosaísmo, que es la mezcla de células normales y aneuploides. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver la monosomía, que es el síndrome de Turner, donde falta un cromosoma, y la trisomía del síndrome de Down, donde hay un cromosoma de más. El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico que solo va a afectar a las mujeres, en el cual uno de los cromosomas sexuales X está ausente total o parcialmente. Por ejemplo, aquí tenemos un cariotipo femenino normal que es de 46XX, que va a estar compuesto por 22 pares de autosomas. Como nosotros sabemos, los autosomas son los cromosomas no sexuales, ya que el par número 23 son los cromosomas sexuales que van a determinar el sexo biológico. En el caso de las mujeres es XX y en el caso de los hombres es XY. En total vamos a tener 23 pares de cromosomas. En este segundo ejemplo vamos a tener un cariotipo con síndrome de Turner, en el cual el cariotipo nos va a mostrar los 22 pares de autosomas normales, pero solo un cromosoma sexual X, ya sea por ausencia completa o por la pérdida parcial del segundo cromosoma X. Como nosotros sabemos, nuestro ADN está organizado en estructuras llamadas cromosomas, que vamos a heredar la mitad de mamá y la mitad de papá. El par número 23, como anteriormente ya lo dije, va a ser el que va a determinar el sexo biológico, XX para mujeres y XY para hombres. Y bueno, ya adentrándonos a las anomalías cromosómicas, como lo es el síndrome de Turner, estas son causadas por errores durante la meiosis, que va a ser el proceso mediante el cual se van a formar los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Y bueno, estos errores cromosómicos pueden pasar tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. En el caso de la meiosis 1, la célula diploide, al momento de dividirse, uno de los cromosomas va a sufrir no disyunción. No disyunción es que los cromosomas no se van a poder separar. Entonces, esto va a provocar que las células hijas reciban un cromosoma extra y las otras células hijas no reciban el cromosoma que debería ser. Esto va a dar resultado que 2 células hijas tengan 24 cromosomas y las otras células hijas tengan 23 cromosomas. Mientras en la meiosis 2, la meiosis 1 se va a dar con normalidad y al momento de realizar la segunda división meiótica, una célula va a recibir un cromosoma extra por una no disyunción y la otra va a recibir un cromosoma menos, mientras que las del otro lado, que podemos ver aquí, se van a estar dividiendo normalmente. Mosaísmo. El mosaísmo es otra de las principales variantes del síndrome de Turner y esto puede ocurrir tanto en la mitosis como en la meiosis. Aquí en este ejemplo podemos ver que tenemos un cigoto que tiene 46 cromosomas, pero en algún momento de la división celular, ya sea temprana o después de la concepción, puede ocurrir un error de no disyunción, que lo que sabemos nosotros es que los cromosomas no se separan correctamente y esto puede provocar que se dividan en 2 líneas celulares, una que sea de 46XX, que va a ser la normal, y la otra de 45X, que va a tener una ausencia de un cromosoma X.
Esto va a dar lugar a un individuo mosaico, ya que algunas células van a estar normales y las otras van a estar con un error genético. En esta otra imagen podemos ver cómo se muestra una anomalía en el número de cromosomas sexuales durante la fecundación, ya que si un espermatozoide normal que tenga 23 cromosomas y un óvulo normal que tenga 23 cromosomas van a dar lugar a un embrión normal, mientras que un espermatozoide anormal que tenga 22 cromosomas más un óvulo normal van a dar lugar a un embrión con síndrome de Turner. En 1991, Brown y sus colaboradores estudiaron los genes que se expresan desde el cromosomas X inactivo, especialmente aquellos cercanos al centro de inactivación. Uno de los más importantes es el gen KIS, que se expresa especialmente desde el X inactivo y se considera clave en el inicio del proceso de inactivación, aunque no en su mantenimiento. Se ha observado que KIS podría estar relacionado con alteraciones cromosómicas presentes en ciertos síndromes. Además, hay genes que escapan a esta inactivación, como el ZFX, los cuales están ubicados en el brazo largo del cromosoma X, y ANT3 en la región pseudoautosómica. Bueno, estos genes se encuentran intercalados entre otros que se inactivan, aunque el mecanismo exacto por el cual escapan aún no se comprende bien. También hay genes que tienen copias tanto en el cromosoma X como en el Y, como en el RPS4X y ZFX. Se cree que su expresión desde ambos cromosomas ayuda a mantener una dosis genética equilibrada. En particular, el ZFX y su homólogo ZFY y codifican proteínas similares a factores de transcripción. Aunque su función aún no está del todo clara, se piensa que podría tener funciones intercambiables, ya que ambos se expresan en hombre y mujer. Finalmente, el gen RPS4X está localizado en el brazo corto del cromosoma X y se ha asociado en algunas fuentes con combinaciones fenotípicas severas. En esta sección voy a abordar a profundidad los distintos métodos y criterios empleados en el diagnóstico del síndrome de Turner, que es una alteración cromosómica que exige un enfoque clínico y genético preciso para su confirmación, específicamente debido a la gran heterogeneidad fenotípica asociada con esta condición. Para empezar, tenemos el diagnóstico genético y citogénico. El diagnóstico definitivo del síndrome de Turner se basa en la identificación de anomalías numéricas o estructurales en los cromosomas sexuales, particularmente en el cromosoma X. Esto se realiza a través de estudios citogénicos convencionales y técnicas moleculares complementarias. 1. Tenemos el cariotipo estándar en metafase, o la banda G. Es una prueba diagnóstica de primera línea. Consiste en el cultivo de linfocitos de sangre periférica, seguido de una preparación cromosómica y tinción con bandeo de Giemsa. El análisis permite visualizar el completo cromosómico con resolución de 5:10. Y bueno, aquí tenemos que en la mayoría de los casos clásicos se observa una monosomía completa del cromosoma X, 45X. Las formas atípicas o mosaicas se pueden encontrar en combinaciones como 45X, 46XX, 45X, 47XXX, 45X, 46XY. Es especial atención por riesgo de gonodoblastoma, 46X y XQ, isocromosoma del brazo largo del X. Para garantizar una adecuada detección del mosaicismo, se recomienda el análisis de al menos de 30 a 50 metafases. En casos de sospecha clínica fuerte del cariotipo normal en sangre, es pertinente realizar estudios en otros tejidos, por ejemplo, mucosa oral, fibroblastos cutáneos. Como segunda técnica,
tenemos a las técnicas moleculares complementarias. Dada la sensibilidad limitada del cariotipo convencional para detectar anomalías estructurales submicroscópicas o mosaicismos de bajo nivel, se emplean técnicas moleculares que ofrecen mayor resolución. La FISH, hibridación in situ fluorescente, utiliza sondas específicas para regiones del cromosoma, como el centrómero o el gen SHOX, o del gen Y, gen SRI en mosaicos XY. Es especialmente útil para detectar mosaicos crípticos invisibles al cariotipo y confirmar la presencia de material Y en pacientes 45X, 46XY, lo cual tiene implicancia oncológica, gonodoblastoma. MLPA, Multiplex Ligation Dependent Proof Amplification, permite cuantificar el número de copias de regiones específicas del cromosoma X, incluido el gen SHOX, útil para identificar de lesiones parciales que podrían escapar del cariotipo. CGH-Array o microarrays de SNP. Tecnología de alta resolución hasta kilobases, que permite detectar de lesiones o duplicaciones submicroscópicas a lo largo del genoma. Aunque no sustituye el cariotipo para anomalías numéricas clásicas, es ideal para el diagnóstico diferencial en fenotipos atípicos y la identificación de regiones críticas implicadas en el síndrome XP 11.3 y XP 11.2. En el laboratorio, QPCR o PCR digital, en los laboratorios de investigación puede cuantificarse con precisión la dosis genética de SHOX y otros genes implicados en el fenotipo de S. Después tenemos el diagnóstico prenatal. El diagnóstico puede establecerse in útero a través de técnicas citogénicas o moleculares aplicadas a muestras fetales obtenidas por biopsia de vellosidades coriónicas de 10 a 13 semanas, aminocentesis de 15 a 20 semanas, cordocentesis en casos excepcionales de menos de 20 semanas, y asimismo hoy en día es posible la detección prenatal no invasiva, NIPT, mediante análisis de ADN fetal libre circulante en sangre materna desde la semana 10, aunque el NIPT tiene alta sensibilidad para detectar monosomía X, no es un diagnóstico, por lo cual debe confirmarse con un cariotipo fetal convencional. Indicaciones para el estudio prenatal incluyen higroma quístico en ultrasonido, hallazgo ecográfico muy sugestivo, hidrops fetal, malformaciones cardíacas y tamaño fetal para la edad gestacional. El diagnóstico postnatal clínico y genético. En neonatas lactantes o niñas con fenotipo sugestivo se debe solicitar un cariotipo cuando se observan las siguientes características: talla bajo desproporcionada, linfedema congénito, cuello alado, amenorrea primaria, ausencia de desarrollo puberal, digenesia gonadal. Es fundamental considerar que algunos pacientes con ST presentan fenotipos leves o incluso normales, siendo diagnosticadas tardíamente, por ejemplo, durante la evaluación de infertilidad o pubertad retardada. Por ello, el índice de sospecha debe ser alto en presencia de signos clínicos aislados compatibles con la entidad. Tenemos también el diagnóstico diferencial citogénico. Debemos considerar que en el diagnóstico diferencial, otras condiciones con alteraciones cromosómicas que afectan el desarrollo sexual femenino son la disgenia gonadal pura, que está en 46XX o 46XY, el síndrome de Noonan congenital y autosómico dominante y el síndrome de Swyer, 46XY, con gónadas no funcionales. En estos casos, el análisis cromosómico permite establecer un diagnóstico preciso, guiar la conducta clínica y orientar el consejo genético. En resumen, tenemos la primera línea diagnóstica, que es un cariotipo convencional con banda G. Los complementos de este podrían ser el FISH, MLPA, CGH-Array, según la sospecha clínica o la necesidad de mayor resolución. Luego tenemos la sospecha prenatal con el NIPT, con confirmación con aminocentesis y cariotipo. Y por último, en casos mosaico, análisis citogénico en tejidos de distintos a sangre periférica y alta sospecha clínica.
Puedo concluir o terminar en esta parte diciendo que el diagnóstico del síndrome de Turner requiere una integración entre criterios clínicos, herramientas citogénicas y técnicas moleculares, dado que esta condición puede cursar con un espectro amplio de manifestaciones fenotípicas, desde severas detectadas parentalmente hasta sutiles con la adolescencia o adultez. El enfoque diagnóstico debe ser individualizado, sensible al contexto clínico y realizado con una estrategia progresiva que maximice la sensibilidad para detectar variantes atípicas o mosaicas. Bueno, por lo ya antes mencionado, el síndrome de Turner se caracteriza por la monosomía X, es decir, la presencia de un solo cromosoma X en lugar de dos, y en algunos casos puede haber mosaicos donde algunas células tienen un cromosoma X y otras no. La pérdida de un cromosoma X significa que también se pierden los genes que se encuentran en él. Algunos genes, crucialmente para el desarrollo, como SHOT, se encuentran en el brazo corto del cromosoma X y su pérdida se asocia con la talla baja, caracterizada del síndrome. La talla baja es un hallazgo más frecuente del 95 al 100% de las pacientes con este síndrome. La velocidad de crecimiento se enlentece en los 3 primeros años de vida, con hipercrecimiento en la mitad de los pacientes durante el primer año, siendo la talla inferior al percentil de 3 aproximadamente un 75% de los afectados a los 3 y 5 años. Es decir, que este síntoma se padece en los primeros años de vida del paciente. El multicrecimiento es multifacético. La mayor influencia de esto son los genes SHOT, localizados en la región poseudómica del cromosoma X. Otra característica del síndrome de Turner es la digénesis gonadal, infantilismo sexual. Los ovarios presentan un número aparente normal de células germinales primordiales en las 6 semanas, desapareciendo progresivamente. La digénesis gonadal se refiere a un desarrollo deficiente o ausencia de los gónadas, ovarios o testículos en su defecto, mientras que el infantilismo sexual se caracteriza por la falta de desarrollo de las características sexuales secundarias. El síndrome de Turner es una de las condiciones genéticas que causa disgénesis gonadal y por lo tanto infantilismo sexual. Es por eso que alrededor del 90 al 95% de los síndromes del Turner representan insuficiencia ovárica con falta de aparición de caracteres sexuales secundarios a menores primarios e infertilidad en la boca puberal. Aquellas niñas con residuos de masa ovárica pueden presentar alteraciones talarquía, lo que implica que pueden alcanzar pubertad en mayor o menor medida, alrededor de un 6%. Pueden presentar ciclos regulares con posibilidad de embarazo, que son altamente riesgosos debido a la hipoplasia de genitales internos, a la alteración cardiovascular y con mayor tasa de abortos y malformaciones. Las alteraciones cardíacas también son parte del síndrome de Turner, porque las alteraciones cardíacas o cardiovasculares suponen el principal problema de salud en los pacientes que lo padecen, ya no solo por aquellas que presentan algún tipo de cardiopatía congénita, sino la existencia de una enfermedad vascular generalmente que está construyendo las posibilidades alteraciones renales e hipertensión arterial. De la mano vienen las malformaciones renales. De un 30 a 50% del síndrome de Turner padecen algunas malformaciones renales. La más frecuente es el riñón en herradura, seguida de un sistema colector doble
El fenotipo turnario asociado al síndrome de Turner se caracteriza por ser una serie de anomalías físicas, principalmente esqueléticas, linfoendométricas y gonadales. Estas anomalías se deben a la falta del cromosoma X, que ya habíamos mencionado. Ejemplo, a nivel ocular se han descrito estrabismo, epicanto, daltonismo, entre otros. De todos ellos, los defectos refractivos son los más frecuentes, como la miopía, hipermetropía. Esto se basa en un 20 a 50%. El estrabismo puede llegar a ser hasta un 30% en los pacientes. Esto es entre los 2 y 3 años de edad, aunque puede aparecer desde los 6 meses hasta los 7 años. Entonces, para puntualizar las características clínicas del síndrome de Turner es la talla baja, que es la estructura menor al promedio, amenorrea primaria, que es la falta de menstruación espontánea, infertilidad por digénesis gonadal o ovario en cintilla, cuello alado, que son pliegues cutáneos lateralmente en el cuello, el tórax ancho con mamila muy separadas. También tenemos la implicación baja del cuello en la nuca, malformaciones cardíacas, específicamente coartaciones de la aorta y válvula aórtica bicúspide. Tenemos las alteraciones renales como riñón en herraduras duplicadas del sistema colector, desarrollo mamario ausente o escaso, inteligencia normal, pero con posibles dificultades en habilidades especiales e incluso matemáticas. Tenemos rasgos faciales típicos como mandíbula pequeña, paladar alto y estrecho, uñas hipoplásticas o inclinación hacia arriba, otis mediante recurrentes y pérdida auditiva. No siempre es la pérdida auditiva, pero se suele dar. Y también tenemos el hipotiroidismo, que a menudo asociado con tiroidismo autoinmune. Y pues esas son las características más puntuales sobre el síndrome de Turner. El tratamiento del síndrome de Turner se va a basar en 4 aspectos fundamentales, que es la hormona del crecimiento, los estrógenos, la cirugía cardíaca y técnicas de reproducción asistida. Primero vamos a hablar de la hormona del crecimiento. Esta, ya sea sola o añadida a algún otro tratamiento hormonal, puede mejorar el crecimiento de la niña y suele incrementar de manera correcta hasta la edad adulta. A menudo las niñas pueden alcanzar una estatura promedio si el tratamiento se inicia de manera temprana. Es por ello que el manejo con la hormona del crecimiento debe continuarse hasta alcanzar una talla final adecuada o hasta que los cartílagos de crecimiento se hayan fusionado de manera correcta. Esto indicará que se logró la mayor estatura posible y que el tratamiento ha cesado, y ahí termina lo del tratamiento. Existen numerosos estudios que demuestran que la hormona del crecimiento es el tratamiento fundamental para mejorar la talla baja en el síndrome de Turner. En los últimos años se han llevado a cabo distintos estudios que demuestran el beneficio del tratamiento con la hormona del crecimiento, ya que la talla adulta mejoró aproximadamente unos 7 centímetros. Pero igualmente en los estudios se observó una mayor ganancia de talla en las niñas que fueron tratadas de los 7 a 8 años comparado con las niñas que fueron tratadas de 12 a 13 años.
Esto quiere decir que la edad de inicio del tratamiento fue el factor que más influencia tuvo en la ganancia de la talla. También otros estudios que se hicieron demostró que los mejores resultados fueron para un grupo que comenzó desde el inicio con la hormona del crecimiento más oxandrolona, con una dosis adecuada. Y en Suecia se observó también el uso temprano del etinilestradiol puede acelerar la maduración ósea y reducir la talla final, mientras que el tratamiento precoz con la hormona del crecimiento más oxalandrona ofrece mejores resultados. También se debe de tomar en cuenta que puede haber efectos secundarios, los que se han asociado con mayor riesgo de otitis media, edema y cifoescoliosis. Aunque el tratamiento es generalmente seguro, pero se puede tomar en cuenta esos efectos secundarios. En niñas cuya estatura es demasiado baja, se podrá administrar otro medicamento cuya función es igual a aumentar la estatura, así como lo menciona hormona del crecimiento más oxalandrona. Esto a partir de promover la producción de proteína y tejido muscular para así mejorar la densidad ósea. Y aunque las niñas que sufren síndrome de Turner no tienden en sí una deficiencia de la hormona del crecimiento, este tratamiento aumenta la velocidad de crecimiento y su talla final. Ahora vamos a hablar de los estrógenos, o también llamado tratamiento del hipogonadismo. El tratamiento del hipogonadismo en el síndrome de Turner no tiene una edad única de inicio establecida. Existen varios debates sobre cuándo comenzar la estrogenización. Tradicionalmente se creía que retrasar la administración de estrógenos ayudaba para mejorar la talla final, pero los últimos estudios indican que si el tratamiento de la hormona de crecimiento se inició de forma precoz y adecuada, es posible inducir la pubertad a una edad más cercana de la normal sin afectar negativamente la talla adulta. La mayoría de los especialistas coincide que los estrógenos no deben iniciarse antes de los 12 o los 13 años, pero esto varía. Se recomienda empezar con una dosis muy baja de etinilestradiol oral, alrededor de unos 50 nanogramos por kilo al día, e ir aumentando progresivamente según la respuesta clínica de cada niña. Otra alternativa es el uso de estradiol en parches, que se considera más fisiológico, ya que imita mejor la función natural del ovario, aunque puede acelerar la maduración ósea si se administra demasiado pronto o en dosis elevadas. Además, al cumplir aproximadamente 2 años ya con el tratamiento con estrógenos, se debe de añadir progesterona también, como el acetato de medroxiprogesterona, para inducir los ciclos menstruales y proteger al endometrio. El tratamiento con estrógenos va a ayudar a las niñas a desarrollar cambios propios de la pubertad. Si no hay estrógenos, no hay progesterona, una niña con síndrome de Turner, una vez que llega a la pubertad, no va a poder desarrollarse como debe de ser. Por ello se requiere de un tratamiento con los estrógenos. Ese tratamiento va a permitir el desarrollo normal que deben ocurrir en la pubertad de toda niña. Por ejemplo, va a haber el desarrollo correcto de los senos, también va a presentar la menstruación de manera correcta y, como pues ya lo había mencionado, recomiendan iniciar el tratamiento entre los 12 y 13 años. En conclusión, un manejo cuidadoso, progresivo y personalizado de el tratamiento con estrógenos permite inducir correctamente la pubertad, proteger la salud ósea, uterina y emocional sin comprometer la talla adulta. Ahora hablaremos de la cirugía cardíaca. A nivel cardiovascular, entre el 22 y el 50% de las mujeres que tienen síndrome de Turner presentan malformaciones cardíacas, siendo las más comunes la coartación de aorta y la válvula aórtica bicúspide. Estas condiciones, junto con la frecuente hipertensión arterial, aumentan el riesgo de complicaciones graves como la dilatación de la raíz aórtica, y en casos extremos también se puede dar la disección o la ruptura aórtica. Por eso es fundamental tener controles con el cardiólogo periódicos, incluyendo ecocardiografías y es necesario resonancias magnéticas. Hay diversas patologías también que pueden tener, como en cuanto al sistema renal, entre un 30 y un 40% presentan malformaciones estructurales,
además de enfermedades de oído medio son muy comunes. En el área ortopédica son más frecuentes la displasia de cadera, problemas de rodilla y también hay un riesgo de aumento de enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y enfermedades autoinmunes como tiroiditis, celiaquia, vitiligio o alopecia. Además, muchos pacientes desarrollan obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Esto eleva el riesgo cardiovascular en la edad adulta. Por ello, el seguimiento médico debe de ser continuo y adaptado en cada etapa de la vida. Y por último, vamos a hablar de las técnicas de reproducción asistida. Estas van a ayudar a que las mujeres con síndrome de Turner queden embarazadas. Como sabemos, las mujeres con síndrome de Turner tienen un útero normal, la vagina normal y cumple su función normal. Solo los ovarios son los que no cumplen su función normal. Es por ello que las mujeres con síndrome de Turner sí pueden llegar a tener hijos mediante la fecundación in vitro. Este tratamiento puede incluir, como ya lo mencioné, terapia de hormona de crecimiento, esto para mejorar la estatura baja, y terapia de estrógenos que ayuda a estimular el desarrollo sexual. Asimismo, con las técnicas de reproducción asistida pueden ayudar a que algunas mujeres queden embarazadas. Muy pocas mujeres con síndrome de Turner pueden concebir de forma natural, y si no, pues existe la donación de óvulos, lo que mencioné, que ayuda al embarazo. Pero antes de esto se debe de hacer una evaluación exhaustiva, especialmente a nivel cardiovascular, ya que hay un alto riesgo de complicaciones por la disección aórtica. La transición a la vida adulta de una persona con síndrome de Turner es un proceso clave, ya que aquí es cuando el paciente empieza a ser responsable de su propia salud. En este proceso debe de comenzar una terapia estrogénica y debe tener cuidados específicos. Hay que evitar que los pacientes abandonen su seguimiento médico, ya que eso puede aumentar morbilidad y reducir la calidad de vida. Esta transición se recomienda que se realice entre los 16 y 18 años, una vez ya completado el desarrollo de la pubertad y alcanzando la talla adulta. El cambio debe de ser gradual, deben de visitar a endocrinólogo, ginecología, deben tener controles de tiroides, densidad ósea, salud cardiovascular, fertilidad y salud emocional. En cuanto a las malformaciones cardíacas o los problemas cardiovasculares, son muy frecuentes en este tipo de síndrome, ya que suele existir una enfermedad vascular generalizada que obviamente va a tener repercusiones a nivel riñón y obviamente con la hipertensión arterial. En el lado izquierdo del corazón puede existir una elongación del arco aórtico transverso, mientras que en el lado derecho puede haber un drenaje venoso pulmonar anómalo. Acerca del fenotipo turneriano, es la apariencia externa de las personas que sufren este síndrome. Por ejemplo, a nivel facial se habla sobre una hipomímica, es decir, que no tienen pues expresión facial como tal y en sí tienen una expresión triste, melancólica. Esto porque hay una oblicuidad antimongoloide de los ojos y también en el labio superior fino. La nariz también es recta y bastante prominente. El paladar es ojival y esto dificulta la alimentación, es decir, masticar. Y también se cuenta con unas orejas más grandes de lo normal. En muchas ocasiones también se puede percibir un cuello acortado y muchas veces por eso es que el cabello se va a implantar debajo del cuello. En cuanto a las malformaciones linfáticas, provocan un tórax ancho, prominente e incluso hay un aumento del diámetro biacromial. Esto nos da como resultado una percepción de que los
senos están un poquito más separados de lo normal. Incluso se dice y se ha notado que los pezones llegan a ser hipoplásicos o incluso invertidos. La hipoplasia es el desarrollo incompleto o en pausa detenido de un cierto órgano o tejido. Hablando acerca de las extremidades, obviamente se va a ver notorio el- la desproporción entre el segmento superior y el inferior. Esto porque recordemos que hay una baja estatura. E incluso a nivel ocular pueden existir glaucomas, estrabismo, cataratas, daltonismo y obviamente los más frecuentes como la miopía y la hipermetropía. El estrabismo, por ejemplo, puede llegar a afectar hasta un 30% de quienes sufren este síndrome, sobre todo en niñas muy pequeñas, bebés prácticamente de 2 a 3 años, o incluso puede aparecer hasta los 7 años. Y por último tenemos la osteoporosis, en donde un déficit estrogénico puede contribuir a que las pacientes que sobre todo tienen más de 40 años sufran fracturas, sobre todo aquellas que tienen una mineralización ósea muy baja.